Dios es un Dios tan maravilloso que a medida que vamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios y reflexiones basadas en la palabra de Dios, como lo pueden observar en cada una de las meditaciones, quedamos admirados del obrar de Dios. Y estaba pensando en Daniel, en el profeta Daniel, y ahora verán por qué lo menciono. Daniel capítulo 9, él está orando por el pueblo, pidiendo perdón por el pueblo, y mientras oraba pasó algo especial. El versículo 20 de Daniel 9 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión el principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel estaba orando y Dios contestando. No había terminado de no había terminado de orar, no había dado fin a su oración y Dios ya había enviado la respuesta. Fue algo maravilloso. Pero volviendo a Génesis capítulo 24, cuando el siervo está orando allí en versículo 12, 13, 14, pidiéndole a Dios dirección en cuanto a la mujer para su señor Isaac. Y dice versículo 13: yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció, es hermoso, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré de agua hasta que acaben de beber. Qué maravilloso, qué extraordinario el obrar de Dios. El siervo había visto cómo la oración de Abraham y de Sara había durado años en ser respondida. Ahora, él no tiene años. Él no tiene años para esperar allí en el lugar que Abraham le envió. No tiene tal vez meses para estar allí. Pero tal vez pensaba estar aquí unas horas, unos días, no sé. ¿Qué pensaba él? No lo dice la escritura. Pero seguramente lo que no sabía es la manera como Dios iba a responder. Dios iba a responder de una manera inmediata. Él estaba aún orando. Y lo menciona en el versículo 14, antes que él acabase de hablar, antes ya apareció Rebeca. Él estaba orando y Dios ya estaba contestando. Antes que finalizara la oración, ya la respuesta estaba. Como Dios permite todas estas experiencias para que aquel que está aprendiendo, conociendo, aquel cuyos ojos están siendo abiertos por Dios mismo, pueda apreciarle aún más. Cómo quedó él, el siervo, admirado frente a este obrar de Dios.
Seguramente él después contó a su señor Abraham como Dios respondió, y seguramente Abraham también quedó sorprendido. No deja a Dios de sorprender en cuanto a su manera de obrar. No obra siempre igual, pero siempre es perfecto en su obrar. No obra siempre, no responde de manera inmediata. No lo hace siempre de manera inmediata. Hemos tenido oraciones que Dios no ha contestado de manera inmediata, pero Dios oye y Dios hace. Con razón, mirando más adelante, y la familia de Rebeca escucha la manera como Dios guió al siervo, quedan con la boca cerrada. Dicen, no tenemos que decir nada. Esto viene de parte de Dios. Esto viene de parte de Dios. Se puede apreciar de manera clara. Dios responde. Que Dios nos ayude a apreciar más la oración. Que nos ayude a verlo más. A creerle. A creer a su palabra. Él nos ha enseñado de la importancia de orar. Y lo vemos en la Escritura. Ya aquí en Génesis está hablando de la oración. Pero por todas las Escrituras vemos cómo Dios quiere que el hombre se relacione con Él. Como en el Nuevo Testamento dice Tesalonicenses, orad sin cesar. Como el Señor mismo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O cuando el Señor les enseñó a orar, les dio el modelo de oración, Él les dice, vosotros pues oraréis así. O en Lucas capítulo 18, cuando el Señor les enseñó acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que Dios nos ayude a apreciar más los tiempos de oración, nuestra intimidad con Él y poder creer mientras oramos que Dios oye, que Dios responde. Porque así es y así lo enseña la Escritura. Al Señor las gracias. El Señor bendiga tu vida.